Bendiciones, hermanos, sean bienvenidos a Pater Noster. Pues me gustaría hoy explicar uno de los ataques más repetidos por parte de nuestros hermanos no católicos. Y se trata de la cuestión de las vanas repeticiones. ¿No os habéis encontrado en alguna ocasión, por ejemplo, diciendo que el rosario, pues eso no vale para nada? Las vanas repeticiones, pues el Señor, pues no las tienes en cuenta. No son oraciones eficaces, ¿verdad? Sino que ellos dicen orar de manera libre, dejan el corazón, ¿verdad? Que suelte todo lo que tenga y se comunique de esa manera con el Señor. Y ellos nos dicen que por hacer repeticiones, pues el Señor no nos escucha para nada, ¿verdad? Ellos dicen que eso, ¿verdad? Pero ignoran que los católicos también oramos de esa manera. La espiritualidad católica es muy rica. Tenemos, por ejemplo, la Lectio Divina. Oramos con los salmos, con los evangelios, ¿verdad? También tenemos el Padre Nuestro, el Credo, cantamos. Son otro tipo de oraciones, no solamente la oración libre que ellos hacen. Ellos tienen esa oración, la oración libre. Nosotros tenemos diferentes y más ricas devociones, ¿verdad? Como acabamos de decir, la Lectio Divina, el Rosario, la Divina Misericordia, etc. La espiritualidad católica no está encerrada en nada, sino que también nosotros oramos, pero de una manera más rica que nuestros hermanos protestantes. Ellos dicen y tratan de usar o tratan de manipular un versículo en el cual manipulan lo que dice el Señor. Fíjense qué grave es eso, el tener que manipular las palabras del Señor para atacarnos. Eso es bastante grave, porque eso es una calumnia. Y encima usan al Señor y tergiversan lo que el Señor nos dice. Ellos usan el siguiente versículo. Mateo capítulo 6, versículo 7. Le vamos a dar lectura. Dice: cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos. Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados. Y ellos dicen, ven, este versículo les viene a los católicos al dedillo, ¿verdad? Ese versículo describe lo que hacen los católicos. Error y además garrafal. Fíjense qué exégesis hacen ellos, ¿verdad? El Señor dice, cuando oren, no hablen mucho, como hacen los paganos, porque creen que por mucho hablar serán escuchados. A ver, ¿a quién ora el católico? ¿A quién ora? A Dios. Ora a Dios. ¿Y Dios escucha la oración? Por supuesto que Dios escucha esa oración que va dirigida a Él. Ahora vamos a ver lo que dice realmente ese versículo en su contexto. El Señor dice, cuando oréis, no habléis mucho como hacen los paganos, porque creen que van a ser escuchados. Por supuesto que un pagano no va a ser escuchado. ¿Por qué? Porque la dirección de su oración es el incorrecto. Si un pagano oraba a Baal, Baal lo escucha. Si oraba a Moloch, Moloch escuchaba esa oración. No. Y por mucho que tú le hables y le digas a ese falso Dios, porque el judío que venía de Egipto contaminado con ese paganismo,
Ellos creían que ese mismo material, ese mismo Dios con D minúscula, ellos creían que eso, ese aparato, esa imagen o lo que fuera, eso era Dios de manera literal. De ahí es donde viene la idolatría de Israel. Lean Éxodo 20. Es idolatría orar a un ídolo, a un falso Dios que no puede ayudarte. Ni tiene oídos, ni ojos, ni boca. Tienen, pero no pueden usarla. No hablan. Tienen boca y no hablan. Oídos y no te pueden oír. Tienen ojos y no pueden verte. De ahí está el error. Pero el católico cuando ora a Dios. Y Dios escucha. Dice los salmos que el Señor no rechaza un corazón contrito. No lo rechaza. Protestantes que podéis estar por ahí viendo este video, ¿creéis que Dios va a rechazar la oración de un católico por el simple hecho de hacer una repetición de alguna palabra? Cuando ustedes igualmente repetís palabras. Yo fui pentecostal y los pentecostales bien que repiten: Señor, yo te amo, Señor, yo te amo, porque Señor, porque Señor, porque Señor. Y repiten Señor en una oración 300 veces. Pero somos inteligentes, sabemos que Dios sí puede oír esa oración. Aunque ese protestante haya dicho 500 veces Señor. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios, nuestro Dios, es un Dios vivo y oye el clamor de su pueblo. Ahora nos vamos a fijar que Jesús oraba y también repetía palabras. Fíjense, Mateo, vamos a coger de nuevo la Biblia. Mateo capítulo 26, versículo 44. Dice así: nuevamente se alejó de ellos y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. O sea, Jesús oraba repitiendo las mismas palabras. O sea, Jesús oraba como un católico. Repetía las palabras y el mismo Dios, el mismo Jesús que oraba al Padre, oraba de esa manera. Podemos ver también en esa parábola de la viuda y del juez injusto, en la cual, pues, esa viuda iba todos los días a ese juez y le repetía siempre lo mismo: Señor juez, hazme justicia, Señor juez, hazme justicia, Señor juez, hazme justicia. Y ese juez injusto, a pesar de que esa mujer siempre iba y le pedía lo mismo, ese juez, para que no le molestara más esa señora, cumplió lo que esa mujer quería. Y la mujer siempre iba con el mismo deseo, que le repetía cada día. Vean cómo la Biblia nos enseña a ser persistente en la oración y que tenemos que ser insistentes, y no importa si pedimos siempre lo mismo, todos los días, repitiendo lo mismo. Eso Dios no lo tiene en cuenta, porque Él oye la oración y también no solamente oye tu oración de manera bucal, ¿verdad? Por tu boca, sino que también Él te lee tu corazón. Quizás a veces no tenemos que hablar tanto con la boca, sino que hablar más con el corazón. Dice también Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Vamos a ver cómo los ángeles
adoran al Señor en el cielo. Lo vamos a leer también de la Biblia. Hemos dicho Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Y dice: cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera, y repetían sin cesar día y noche. Repetían sin cesar día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Los ángeles adoran a Dios en la gloria del cielo, repitiendo sin cesar. O sea, no descansan. Día y noche, día y noche, día y noche. Santo, 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 santo. Los ángeles repiten más que nosotros los católicos. Y sin embargo, el Señor se gloría y recibe esa adoración de los ángeles. De esa manera, Dios no lo rechaza, todo lo contrario. Así que ese es un ataque infundado de los protestantes, en el cual piensa que porque hacemos repeticiones, pues el Señor rechaza la oración del católico. Pero vemos cómo la misma Escritura refuta lo que estos hermanos protestantes de mala manera, de una manera burda, tratan de hacer una exégesis equivocada de la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para engañarte. No hay otro motivo que no sea el engañarte y llevarte con ellos a su iglesia. Vénganse aquí, que aquí sí hay poder. Aquí sí va a orar a usted de verdad a Dios. Aquí se siente a Dios. Error, error, error. Cristo está en su iglesia. Cristo no se fue de su iglesia. Cristo no se mudó de iglesia. Cristo lleva 2000 años en la iglesia que Él quiso y la iglesia que Él mismo fundó. A muchos le parece esto cosa de locos, pero Cristo tiene su iglesia. Cristo es la cabeza de esa iglesia y la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Podemos amar la cabeza y desechar el cuerpo? Cristo y su iglesia son indivisibles. Y muchos, pues, se vuelven locos de pensar que Cristo sí tiene una iglesia. ¿Por qué? Porque desbarata sus planes, tener su propia iglesia. Es que yo estoy en la iglesia del pastor fulanito. Bien dijiste. Esa es la iglesia del pastor fulanito. Yo estoy en la iglesia de Cristo. Ese que tú dices que amas. Ese que tú dices que adoras. Aquel el que tú le oras. Aquel que tú dices que le amas por encima de todo. Y rechaza su iglesia. Sí, pero estoy enamorado de Cristo. Si estás enamorado de Cristo, si estás enamorado realmente, tú de Cristo lo vas a querer todo. Tú no vas a querer de Cristo una pequeña porción. Tú vas a querer de Cristo todo lo que dejó en su iglesia. Pero es que lo que enseñan en la iglesia es que yo eso pues es que no lo entiendo. Pues ya tardas en ponerte a estudiar lo que enseña verdaderamente la iglesia y no esos muñecos de paja, todas esas falacias que te metieron un día en la cabeza para sacarte de la iglesia. Así no es la cosa. Así no es la cosa. Hablar mal de alguien para que tú te puedas venir conmigo, eso no es correcto. Eso no es evangelizar, una palabra que les encanta usar a los protestantes.
Vamos a la evangelización en tal lugar. Vamos a evangelizar en tal ciudad. Falso. No he escuchado una sola predicación, fíjense, una sola, en la cual no hablen de la iglesia de manera directa o indirecta para tratar de ganar adeptos. Eso es proselitismo, no es evangelización. Y como dijo muy bien el Papa Francisco, el proselitismo es paganismo. El dar un discurso en contra del otro para tratar de ganar adeptos a base de sofismas, difamaciones, calumnias, torcer la Sagrada Escritura. El católico podría hacer lo mismo. Yo podría hacer lo mismo. En este canal, calumniar y difamar, inventar de los protestantes. No lo hago. ¿Por qué? Porque la iglesia me enseña que eso no es correcto. Además, moralmente no me lo permito. No me lo permito. Yo debo amar al prójimo, debo amar también al protestante, aunque tenga una visión diferente a la nuestra. A veces buscamos lo más nimio, lo más pequeño, para no buscar un punto de encuentro. Tenemos todo un Dios que nos acerca. Tenemos todo un Dios en común. Y a veces usamos ese mismo Dios para separarnos, para buscar puntos contrarios e inventar mentiras para que haya rechazo en las dos partes. El católico serio, ama a su hermano protestante. No lo difama, no lo odia, sino que ora por él. Trata de enseñar la doctrina correcta de la iglesia. Hacerla entendible también a esa persona que nunca ha oído hablar de esos temas. Por ejemplo, un protestante que escucha decir a un católico la palabra Eucaristía, a ellos eso no le dice nada. Es más, incluso dicen que esa palabra ni siquiera aparece en la Biblia, cuando no es así. Sí aparece la palabra Eucaristía, acción de gracias. Sí aparece. Pero debemos de ser a veces cuidadosos en nuestro trato con ellos para tratar de acercarlos a la iglesia. Así que espero que este video sea de edificación espiritual, que te sea una manera fácil, que sea de manera sencilla, para que tú aprendas a dar respuestas a ataques de estos hermanos. Así que me despido, hermano, hasta un próximo video. Espero que te haya gustado y te pido que dejes like, que te suscribas si es la primera vez que estás por aquí en este canal y comparte. Eso sí es importante, el tratar de compartir los videos en tus redes sociales. Así que te espero que hoy pases un buen día, una buena tarde, según en tu país, a la hora que sea. Ahora estamos en España, aquí es por la tarde, seguramente allá pues sea por la mañana. Y yo espero que los hermanos pues se tomen el tema de la fe en serio, ya seamos católicos o bien protestantes. Si eres católico, fórmate en tu fe. ¿Eres protestante? Busca la verdad. Dios te guarde. Dios te bendiga.